¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Agradecemos, como lo hacemos siempre, su sintonía. Además, ahora que tenemos un invitado especial en el set. Alberto, buenas noches. María Luisa, buenas noches para ti, buenas noches para todos nuestros televidentes. Así es, en esta oportunidad, en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión, desde la sala de redacción de Prensa Libre, porque hoy nos acompaña en el edificio de Prensa Libre y Guatevisión el doctor Bernardo Arévalo, quien es presidente electo de la República de Guatemala para el periodo 2024-2028. Así es, vamos inmediatamente a dar paso a nuestros compañeros que se encuentran ya en el otro set, listos para la entrevista. Adelante, Otto Ángel. María Luisa, Alberto, muchas gracias a usted que nos acompaña en Noticiero Guatevisión. Hoy nos acompaña para esta entrevista el presidente electo de la República, el doctor Bernardo Arévalo. Doctor Arévalo, muchas gracias por acompañarnos, buenas noches. Es un gusto, Otto, muy buenas noches. Alejandra, muy buenas noches y un saludo a toda la audiencia. Y para acompañarnos en esta conversación con el presidente electo de la República para el periodo 2024-2028, Alejandra Álvarez con nosotros. Alejandra, también buenas noches. Buenas noches, Otto. Buenas noches, presidente electo. Presidente electo, ya suena distinto, ¿no? Tiene una sonoridad distinta. ¿Qué ha pasado en las últimas 72 horas después de este triunfo en la segunda ronda electoral? ¿A qué se ha dedicado? Bueno, hemos tenido, yo diría, distintas áreas de trabajo. En primer lugar, empezamos ya a trabajar en todo lo que implica el levantamiento del equipo de transición, empezar a prepararnos para todo este proceso que tiene distintas aristas. Hemos, aparte, realizado una serie de contactos con actores que se han comunicado con nosotros ya de cara a empezar a hablar sobre el futuro, y hemos estado recibiendo llamadas de mandatarios de otros países felicitándonos por el logro. Así que hay reuniones con las misiones de observación y con otras personalidades. Presidente electo, ¿cree que lo van a dejar asumir el cargo el próximo 14 de enero? Sí. ¿Tienen ustedes una estrategia legal y política ante las diferentes acciones del Ministerio Público? Mire, nosotros tenemos una estrategia, sencillamente estamos utilizando los recursos legales que tenemos a nuestra disposición para combatir esta persecución política que se hace de manera flagrantemente ilegal desde esa fiscalía y desde ese juzgado donde hay personajes que son internacionalmente reconocidos como actores de la corrupción, y lo estamos haciendo utilizando los mecanismos usuales. Eso es lo que nos ha logrado garantizar que hubiera elecciones, que no nos eliminaran como lo intentaron hacer después de la primera ronda, y nosotros en ese sentido continuamos adelante con las medidas que sea necesario tomar. Y de su tiempo de este periodo de transición, ¿qué tanto se le va a dedicar a esta estrategia, a estas acciones para, no sé si la palabra sea contener, pero tratar de mitigar los efectos de estas acciones que ha tomado la FESI? Nosotros tenemos un equipo legal y este equipo legal es el que se está haciendo cargo de las acciones que es necesario tomar ante esta persecución política. Nosotros no estamos perdiendo tiempo en ese tema, nos estamos dedicando a todos los aspectos relacionados a la construcción de los equipos, el plan de transición y los contactos con los distintos sectores ya de cara a la nueva gobernabilidad que va a tener el país. Ahora bien, usted dijo en su conferencia de prensa que va a anunciar su gabinete de gobierno la siguiente semana. ¿Al día de hoy ya lo tiene definido? No, estamos todavía trabajándolo. ¿Y cuándo cree que lo tendrá definido? Pues mire, estamos hablando porque lo que sucede es que estamos en conversaciones con una serie de personas con las que pues algunos nos dicen, miren, necesito algún tiempo, tenemos que tomar alguna decisión, estamos haciendo algunos procesos de verificación, completando algunas cosas. La mayor parte está ya sólida, pero tenemos algunos temas que queremos tratar de ver.
Antes que entremos a todo ese tema de los nombres que ya están saltando y todo eso, quería regresar al tema del Ministerio Público, porque aunque se ha hablado en muchas ocasiones durante la segunda vuelta, tras las acciones que presentó el fiscal Curruchiche, distinto es ser candidato a ya tener el mandato popular de 2.4 millones de guatemaltecos, 2.3 millones de guatemaltecos para ser presidente de la República. ¿Qué le dice a la doctora María Consuelo Porras ya desde la posición obtenida en las urnas? Mire, yo creo que en realidad cualquier persona en Guatemala puede ver que lo que ha sucedido este 20 de agosto es la expresión de una demanda popular para un cambio, una demanda del pueblo de Guatemala para una transformación. Un voto masivo y contundente que se otorgó a pesar de los intentos de intimidación que venían desde esas fiscalías cooptadas, a pesar de una campaña negra en donde invirtieron millones esparciendo mentiras y tratando de intimidar, y a pesar de esas situaciones, hubo una asistencia masiva de la población a las urnas, pero sobre todo hubo una celebración popular espontánea de este hecho. ¿Y eso significa un mensaje para el Ministerio Público en particular? Si usted toma eso, más las manifestaciones que han existido inmediatamente desde la sociedad, llamando a, bueno, ahora ya tenemos que seguir adelante, no podemos seguir en estos temas, inclusive llamados a perseguir, a cesar la persecución, más el nivel de respaldo internacional, lo que es evidente es que políticamente lo que están ellos conduciendo no es una acción legal, es una persecución política. Políticamente los espacios están cerrados. ¿Qué debería hacer la fiscal general? Yo no soy el fiscal general para decirle qué debería hacer, yo diría simplemente que hay un clamor popular alrededor de una candidatura que ha sido fuertemente legitimada en las urnas y que no tiene sentido continuar con persecuciones ilegales. Doctor, cuando usted dice ellos, ¿se refiere únicamente a la fiscal general Consuelo Porras y al fiscal Curruchiche o incluye a más personas en estas acciones? No sé quién pueda estar detrás de ellos. Nosotros lo que vemos en este momento es las acciones concretas del fiscal Curruchiche y el juez Orellana. Usted dice o informó el día de la elección que recibió la llamada del presidente Alejandro Yamatei. ¿Qué sintió cuando se comunicó con él? Bueno, fue una llamada donde él inmediatamente manifestaba el reconocimiento de la victoria y la felicitación, e indicaba que en cuanto el Tribunal Supremo Electoral confirmara los resultados, se pondría en marcha al día siguiente el proceso de transición, que tendríamos una reunión para revisar el cronograma de transición y la propuesta que ellos tienen, y que a partir de ahí iba a tener lugar el trabajo de los contactos. ¿Y qué piensa el presidente Alejandro Yamatei? ¿Cree que él está detrás también de estas acciones al día de hoy? Pues hasta el momento las declaraciones que ha dado y las acciones que ha hecho parecieran indicar que él está en la línea de, pues ha reconocido esto, ya está empezando el proceso de transición. ¿Se bajó del barco el presidente? No sé si estaba subido, pero lo que a mí yo le puedo decir es que en este momento él está abriendo el proceso de transición. ¿Y cuál va a ser su prioridad en ese caso en el proceso de transición? Bueno, nosotros tenemos que, en el caso del proceso de transición, esta transición tiene un objetivo muy concreto y es permitirle a las autoridades entrantes tener toda la información necesaria del estado de la situación para poder inmediatamente empezar a implementar sus propios planes. Este estado de la situación es por cada una de las instituciones del Estado, por cada uno de los ministerios, de las secretarías. Habrá equipos específicos que se encargan de realizar este trasvase de información. Nosotros, por nuestro lado, también estamos reuniendo la información y la recopilación necesaria alrededor de estos temas. El equipo gubernamental tiene una lista de información que ellos quieren pasar
nuestro equipo tiene una lista de información que nosotros queremos recibir y de eso se construye el proceso técnico de transición. Del lado de presidencia va a estar la Secretaría General de Planificación. ¿Quién va a ser la contraparte del lado de...? Lo estamos definiendo en este momento. No hemos sido notificados oficialmente quién va a estar del otro lado. Suele ser la Secretaria General de Planificación. Nosotros tenemos un equipo de transición y pronto, en el momento en que tengamos claro quién es la contraparte, podremos definir a la nuestra. Sus dos técnicos que parecieran más fuertes, o por lo menos más públicamente más evidentes, es Jonathan Mencos y Patricia Orantes, que de hecho fue SG Plan hace ya 14, 15 años, ¿no? Sí, ella fue Secretaria General de Planificación Económica. Sí, son dos técnicos muy fuertes que nosotros tenemos. ¿Van a estar en ese equipo, seguramente? Probablemente. Que usted mencionaba que ustedes tienen o están definiendo ya una lista de requerimientos de cosas que le van a pedir al gobierno para tener información. ¿Podría ser un poco más detallado en eso? Hay que pedir información fundamental sobre si hay proyectos, cuál es el estado de ejecución de esos proyectos. Si estos proyectos están ligados a fondos, cuál es la situación de esos fondos, cuánto se ha gastado, cuánto está disponible. Tenemos que recibir los listados de personal, la verificación de que estas personas efectivamente están cumpliendo labores, están en sus puestos. Tenemos que recibir, por ejemplo, si existen convenios internacionales, saber cuál es el estado de ejecución de estos convenios, cuáles son los fondos que están disponibles, cuáles son los fondos que no están disponibles. Le doy un caso, hay un préstamo millonario para la construcción de hospitales que ya ha sido aprobado y que no ha sido ejecutado, y eso es un elemento importante para poder identificar con qué fondos se cuentan ya para poder avanzar en ciertos temas. ¿Y las dudas son por cosas como estas, falta de ejecución, o identifican casos muy particulares de corrupción? Donde tengamos preguntas, esas son las preguntas que ya vienen. Nosotros tenemos en este momento una lista de información genérica. Dentro de esa lista hay aspectos financieros, aspectos técnicos, aspectos sustantivos, aspectos de derechos, de recursos humanos. Una vez que los equipos se sienten, habrá un equipo, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestro equipo se sentará con el equipo del gobierno y harán un repaso sobre todos esos temas. El gobierno estará entregando la información, nosotros revisamos esa información y a partir de ahí vamos a tener dudas y preguntas que vamos a ir planteando en ese proceso. No es un tema de una reunión, no es un tema de un intercambio de carpetas de información, son reuniones de trabajo donde las preguntas y las direcciones se van desarrollando a partir que uno va constatando la información que tiene. Doctor, ¿y qué mensaje le daría en este momento a los servidores públicos? O sea, ¿cuál va a ser el proceso que van a seguir para seleccionar a los que van a permanecer en sus cargos y los que no, además de lo que la ley contempla? Bueno, la ley es muy clara en lo que tiene establecido alrededor de las exigencias y categorías y las características que hay que tener para poder ser funcionario público. Lo primero es comprobar que todo el mundo cumpla con esas funciones, todas las personas que están contratadas. Porque sabemos que hay personas que han sido contratadas como parte del fenómeno de plazas fantasmas y que entonces o sencillamente no llegan a trabajar o han sido contratadas para cumplir funciones para los que ellos no tienen los requisitos necesarios, y habrá toda una revisión de todo ese proceso para lograr identificar dónde están esos bolsones. ¿Tienen ustedes una estimación de cuántas plazas fantasmas hay actualmente en el Estado? No queremos especular, eso es lo que vamos a identificar. Vamos a hacer procesos mediante los cuales va a haber certificación de los responsables, de quiénes son las personas que están a cargo, es decir, una serie de mecanismos que permitan establecer que la partida que aparece exista. Por ejemplo, hay una certificación donde a un responsable de un área se le dice en su presupuesto, que tengo aquí en mis manos, aparecen estas 10 plazas asignadas. Con estos 10 nombres necesitamos ver a esas personas, pero necesitamos tener la constancia de que esas personas están ahí trabajando y en donde usted se hace responsable de que esas personas están ahí, están calificadas, llegan a trabajar, etc.
Pero ese proceso de verificación es grandísimo. Eso es un mecanismo de verificación grandísimo. Algunas de estas cosas van a pasar inclusive ya más allá del proceso de transición. Estando en el gobierno. La seguiremos haciendo estando en el gobierno. Pero desde el proceso de transición nosotros vamos a pedir una serie de información que permita por lo menos contar con los bancos de datos que permitan hacer esa verificación. Y esto de alguna manera, al encontrar ilegalidades, tiene que ver con la lucha contra la corrupción de la que usted ha mencionado durante su campaña. Esto estaría a cargo, es decir, la verificación de una entidad en particular, ¿ya la han definido? Usted ha hablado de dos instancias. Nosotros hemos hablado de dos instancias que van a estar trabajando alrededor de esto. Hay una instancia, es el gabinete anticorrupción, que va a estar siendo dirigido por la vicepresidenta. Y aparte va a haber un grupo de trabajo, que es el que va a estar dedicado a observar la implementación de los acuerdos y de todo eso. Estos van a trabajar en conjunto con la responsabilidad que va a tener cada unidad, cada ministro, cada secretario de Estado, cada secretario de gobierno, para poder, para garantizar que dentro de su institución esto está funcionando. De manera que no se trata de una institución, sino se trata en esta primera fase inicial de una serie de instituciones en donde, por ejemplo, este grupo de consulta, no recuerdo en este momento el nombre de este grupo de trabajo, el nombre exacto, es un grupo que va a ser autónomo, donde se va a invitar a participar a gente de la sociedad civil que no tiene ninguna relación con el gobierno, para integrar esto y asegurar una medida de distancia. ¿Pero lo va a dirigir una persona? ¿Tienen identificada a esa persona? No, todavía estamos en ese proceso de trabajo. Doctor, tenemos que hacer una pausa, vamos a ir a un corte comercial, pero cuando regresemos seguimos hablando con el presidente electo de la República, el doctor Bernardo Arévalo. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con el doctor Bernardo Arévalo de León, presidente electo de la República para el periodo 2024-2028. Me acompaña Alejandra Álvarez para hacer la siguiente pregunta. Así es, Otto. Bueno, en el bloque anterior hablamos de todo un poco, del proceso de transición, de la coyuntura de las acciones legales, pero algo muy importante es su gabinete de gobierno. Y llama la atención que no se están revelando los nombres. Esto es por temas de seguridad, para evitar que hayan señalamientos en el caso de algunos perfiles, o porque realmente no lo tienen definido. No hemos terminado de armar el gabinete. Estamos en el proceso, hemos avanzado mucho y hay certeza en varios casos. ¿Un porcentaje? Yo le diría que estamos en un 60% bastante claros. Pero hay, bueno, depende si se toman exclusivamente los 14 ministerios o se agregan las 14 secretarías. Entonces, porque ya son 28. No, genuinamente estamos en procesos de selección todavía para algunas de las plazas. Mire, hay algunos nombres que han circulado, yo le quiero mencionar algunos para que usted nos diga. Francisco Rivas en el Ministerio de Gobernación, Carlos Ramiro Martínez en Exteriores. Sí, mire, hay una serie de especulaciones alrededor de nombres. Abelardo Pinto, Anabela Giraca, que es fundadora del partido, ella va a ocupar algún cargo público. Vamos uno a uno, ya que soltaste un listado largo. ¿Cuáles de esos nombres que ha soltado Alejandra están cerca de ser ministros? Mire, puede ser que haya alguno que esté cerca de ser ministro, pero la lista es el resultado de una filtración desinformada, con muchas especulaciones. Ven a alguien al lado mío más de 2 días seguidos y ya lo convirtieron en ministro. Ha habido todo tipo de rumores. Lo que todo el mundo está diciendo es que Jonathan Mencos va al Ministerio de Finanzas. Mire, Jonathan Mencos ha sido una figura clave en la construcción de toda la dimensión financiera del plan de gobierno. Nosotros tenemos un plan de gobierno que no es una lista Santa Claus, que es realmente una estrategia de desarrollo y que ha sido calculada.
en relación al presupuesto, y Jonathan Mencos ha sido una figura clave dentro de ¿Pero eso. va a ir o no va a ir al Ejecutivo? Estamos en discusiones sobre eso. ¿Y Le cambio más la pregunta, diputados perdón. electos, Perdón, van le a ir al cambio, Ejecutivo? le cambio la pregunta solo en el caso de Jonathan, disculpa Ale. ¿Dónde le es más útil Jonathan Mencos? ¿En el Congreso o dirigiendo toda la estrategia Jonathan financiera? Mencos es tan útil en un lado como en el otro. Pero para usted, Mire, a mí me va a interesar tener un Congreso con una bancada capaz de movilizarse desde su posición de minoría en ese ambiente con una mayoría hostil, o por lo menos que no es afín, de manera que en cualquier, ya sea acompañando en el gabinete o desde la bancada, va a jugar un papel formidable. Ale, por Bien, favor. ahora, doctor, hay algunos temas que usted mencionó durante su campaña, como por ejemplo que va a reducir su salario. ¿Ya Sí, tiene cómo no. definido eso? Estamos en ese proceso de definición porque, mire, yo voy a reducir mi salario, ese es un hecho, ya lo anuncié. Pero en realidad el problema no es de la reducción del salario presidencial, o sea, la diferencia que hace en el presupuesto el salario presidencial Es mínima. es mínima. Lo que se trata es de hacer una revisión y sistematización de los salarios de los altos funcionarios del Estado. Es decir, esto no sería solamente del presidente de la República, sino también de otros funcionarios del Ejecutivo. Hay que hacer un esfuerzo para entender, porque no, lo que estamos encontrando es que los salarios son diferentes dentro del Ejecutivo. Pero esta Hay sería una ministros que directriz del presidente, ¿o todavía lo están evaluando? No, la revisión, vamos a hacer una revisión de salarios A ver. para tratar de identificar mecanismos y cómo poder llegar a hacerlo. Eso lo que pasa es que no es tan fácil como decir, bueno, sí, y a partir de mañana se suben tanto o se baja un tanto, porque inclusive la estructura de los salarios es compleja. ¿Cuánto debería de ganar el presidente de Guatemala, según usted? Bastante menos de lo que está ganando ahora, eso sin ninguna duda. ¿Cuánto? No hay ¿La ninguna mitad? ¿Poco más de la justificación. mitad? Se lo diré cuando terminemos el estudio. A ver, pero el presidente no puede ganar menos, digamos, en términos de simbolismo, que el presidente de la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema de Justicia, que andan como en los 90,000 quetzales. Así que tampoco va a ser una reducción o va a ser una ley para abarcar a todos. Bueno, no, ahí hay que ver, hay cuestiones legales de por medio. El salario del presidente ahora está cerca de los 150,000 quetzales. Otra pregunta clave, doctor, ¿usted va a reformar la Constitución Política de la República? No tenemos ninguna intención de reformar. Primero, el Ejecutivo no puede reformar nada. En la Pero puede hacer Constitución política. propuestas. El Ejecutivo puede hacer propuestas. La única propuesta de reforma que nosotros hemos mencionado es la necesaria para crear el Distrito 25, que es darle el voto a los ciudadanos guatemaltecos en el exterior para que escojan sus representantes al Congreso de la República. A eso se refería en una de las entrevistas que tuvo con nosotros cuando dijo que la Constitución había que cuidarla, respetarla, pero también hacerle ajustes. ¿Ese es el ajuste al que usted se refirió? Ese es el único que nosotros tenemos contemplado dentro de nuestro plan de trabajo. No tenemos otro ajuste ligado a un ajuste constitucional. Tenemos muchísimos ajustes alrededor de legislación. Hay una agenda legislativa completa. Yo creo que somos el único partido que, además de un plan de gobierno, tiene una agenda legislativa. Y la agenda legislativa está llena de iniciativas que creemos que son Y con la necesarias. cantidad de diputados que tienen electos para el Congreso de la República para la siguiente legislatura, pues necesitan hacer alianzas. Al día de hoy ya tienen identificados con qué partidos van a hacer alianzas en el Congreso de la República. Eso es parte del proceso de transición. Mire, bueno, no necesariamente. Bueno, Porque empiezan para las nosotros, conversaciones. Pero nosotros no estamos pensando en hacer alianzas de partido a partido. ¿Y entonces cómo van a aprobar esas leyes? Nosotros lo que estamos pensando es empezar a formar alianzas alrededor de piezas de legislación específicas. No Pero como para eso una necesita alianza. a los otros partidos, ¿no? Claro, pero ad hoc, no como una alianza general. Yo te voy a acompañar, tú me vas a acompañar y vamos a hacer todo. Nosotros estamos abiertos a trabajar, y eso en el caso de la bancada, con cualquier diputado o bancada o diputada o partido
que esté de acuerdo en apoyar ciertas piezas de legislación que nosotros creemos que son necesarias para el país. Necesitamos una ley de aguas, hagamos una coalición, una alianza alrededor de la ley de aguas, que no necesariamente es la misma que tenemos que tener alrededor de la ley de competencia, que también la necesitamos. Entonces, en cada espacio va a haber que ir armando esas alianzas. Lo que nosotros no vamos a hacer, no estamos haciendo, es alianzas de tipo transaccional con un partido donde yo te ofrezco tanto y si tú me das a mí tanto, en sentido de apoyo inclusive, etcétera, porque lo que estamos haciendo es llegando abiertos a la posibilidad de negociar con los actores que estén dispuestos a considerar las distintas leyes. Yo quería preguntarle sobre el mecanismo de consenso, porque ya hay algunos sectores que están hablando sobre este tema, pero lo vamos a hacer cuando regresemos del corte comercial. Doctor Arévalo, si nos permite acompañarnos todavía un rato más. Vamos a un corte, entonces regresemos en esta entrevista aquí en Noticiero Guatevisión. Vamos a una nueva pausa, pero al regresar conversamos con el presidente Arévalo sobre el plan de gobierno y el reto de adaptar de la campaña electoral a un gobierno. Gracias por estar con nosotros en esta conversación con el presidente electo Bernardo Arévalo. Doctor Arévalo, le preguntaba respecto de los mecanismos de consenso y aprovechando también una de sus primeras respuestas que tenía que ver con los grupos a los que ya están contactando. Le sumo a esto una declaración del presidente de CACIF que le da una entrevista a Prensa Libre ayer y que sale publicado y diciendo, bueno, nosotros estamos dispuestos a participar en un consenso que debe liderar el doctor Bernardo Arévalo. ¿Cómo van a darle forma ya en lo operativo, en lo sustantivo, a un mecanismo en el que pueda llegarse a una agenda mínima, no del Congreso, sino del país? Bueno, eso es precisamente, si usted recuerda en nuestro plan de gobierno, que son 10 semillas para el desarrollo. Hay 9 semillas que son sobre los distintos compromisos y objetivos en áreas sustantivas, en empleo, en carreteras, en salud, en educación. Pero la 10ª es la semilla del diálogo. Y en la semilla del diálogo nosotros tenemos claramente identificado que, como nosotros sabemos que no vamos a poder resolver los problemas del país en 4 años, porque no tenemos varita mágica y aquí lo que estamos enfrentando es la acumulación de problemas por abandono de cientos de años y de décadas de asalto al Estado. Entonces, lo que tenemos claro es que hay que generar mecanismos para permitir que lo que nosotros vayamos haciendo y logrando durante estos 4 años tenga continuidad y sostenibilidad en los años siguientes. Y entonces vamos a trabajar, nosotros hemos propuesto ahí 4 grandes pactos. Un pacto nacional por la educación, un pacto nacional por la salud, un pacto nacional por el medio ambiente y un pacto nacional por el desarrollo. Doctor, cada uno de esos pactos tiene que reunir a los actores que están concernidos con ese pacto particular. ¿A quiénes ya contactó? Usted nos contaba que ya está en el proceso de comenzar a vislumbrar con quiénes se van a reunir ya después del triunfo. ¿A quiénes ya contactó? ¿Quiénes están en esa lista? Nosotros hemos venido hablando con el conjunto de actores de la sociedad. Hemos hablado con Movimiento Popular, hemos hablado con el sector de los pueblos originarios, hemos hablado con sindicatos, hemos hablado con organizaciones profesionales, hemos hablado con organizaciones empresariales, hemos mantenido un diálogo con distinto tipo de organizaciones, siempre en un ejercicio de escucha y a la vez de escucha tratar de replantear muy bien y esto cómo podríamos irlo conduciendo hacia un esfuerzo de convergencia. De manera que, y eso lo hemos hecho no ahorita en los últimos 2 semanas, eso es algo que hemos venido haciendo prácticamente desde que comenzó la campaña, pero que claro, ahora en este momento ya empieza a tener una intencionalidad mucho más clara alrededor de los temas de la gobernabilidad. El país tiene que construir una gobernabilidad a partir del cambio que se ha registrado y que se ha hecho evidente en estas elecciones. Y esa gobernabilidad tiene que ser construida con el conjunto de los actores políticos y sociales
y económicos que están interesados en efectivamente dejar atrás el país de la corrupción y empezar a construir un país que rescata instituciones democráticas, que es capaz de enfrentar el desarrollo y que reconstituye el tejido económico del país. Doctor, algunos analistas han dicho que su gobierno será un gobierno de transición. ¿Será solo un gobierno de transición? Mire, la intención nuestra es hacer un gobierno de cimentación. Nosotros queremos crear los cimientos de esta nueva era en la historia guatemalteca, donde dejamos atrás el estado de la corrupción para empezar a construir un estado democrático sólido con instituciones. ¿Puede ser tomado eso como una transición? En realidad es un juego de palabras, porque todo gobierno es una transición entre el que lo precedió y el que lo sigue. Pero digamos, ¿cómo va a ser para que esas bases no cambien una vez llega otro gobierno, como estamos acostumbrados a que suceda en Guatemala cada 4 años? Por eso los 4 pactos. ¿Y cómo va a garantizar usted que esos 4 pactos se lleven a cabo? Yo no puedo garantizar, pero puedo hacer todo lo que sea necesario y dirigirlos para que esos pactos se vayan alcanzando. Y los tenemos identificados claramente y es nuestra intención inclusive es trabajar pactos, no es reunir a 4 personas en un mes y sacar una cuestión, es trabajar 3 años para que la gente vaya generando el conocimiento y la confianza y se generen las evidencias necesarias alrededor de qué es lo que el país necesita para la educación, qué tipo de salud necesitamos, cómo la vamos a pagar, cómo vamos a integrar distintas necesidades de salud, que en el desarrollo, cómo vamos a hacer, cómo vamos a pagar el desarrollo. Por ejemplo, nosotros no vamos a subir tasas de impuestos ni vamos a agregar impuestos, pero estamos claros de que el desarrollo del país necesita una fiscalidad diferente. No la vamos a hacer nosotros, no la vamos a aprovechar nosotros, pero nosotros creemos que es necesario que haya un espacio para un pacto fiscal, donde los distintos actores se reúnen para poder buscarlo. Pero ahora, con lo que usted está explicando, me viene a la mente esto. ¿Cómo va a ser para que su gobierno no sea el gobierno de averiguar qué es lo que está pasando y pasar a la acción? Bueno, nosotros tenemos muy claro de que lo que tenemos que hacer es empezar a hacer cosas concretas y eso es lo que vamos a evidenciar en todo momento. Nosotros venimos con la claridad de que lo que la ciudadanía necesita es comprobar que las instituciones están respondiendo y están funcionando. Eso no se hace haciendo ejercicios académicos para pensar qué es lo que está mal en el país, porque si hay un país que está diagnosticado de ida y de vuelta, es Guatemala, en todos los sectores y en todas las cuestiones. Ya tenemos esos diagnósticos y nuestro plan de trabajo lo que plantea es qué es lo que vamos a hacer para hacer que esas cosas cambien operativamente con identificación de productos concretos. Y nuestro plan de gobierno es un plan de gobierno por resultados, en donde va a ser transparente cuáles son los resultados que se quieren alcanzar, de dónde se va a sacar el financiamiento para cada resultado y cómo lo vamos a ir logrando. ¿Cuándo lo vamos a ver sentado en la mesa con todos estos actores que usted nos está contando que están comenzando a hablar? Supongo que habrán actos públicos, reuniones, un inicio. ¿Va a ocurrir hasta el 14 de enero? ¿Va a ocurrir en 2 semanas? ¿Cómo lo Mire, yo creo que estamos en conversaciones y hay contactos con distintos actores nosotros pensamos que no hay que esperar al 14 de enero para poder empezar a tener este tipo de reuniones y poder empezar a fundar este tipo de consensos fundamentales entre los distintos sectores. De manera que no será hasta el 14 de enero. Pero no me pude una fecha exacta porque es un proceso de construcción gradual. Nosotros hemos sido electos hace 2 días, 3 días. 3 días. Estamos esperando que nos certifique el Tribunal Supremo Electoral y en ese momento ya tendremos mayor claridad sobre cómo podemos avanzar. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Seguimos con el presidente electo Bernardo Arévalo aquí en Noticiero Guatevisión. Bueno, al regresar de la pausa seguiremos hablando con el presidente electo. Falta conversar sobre más temas que dominarán la agenda nacional a partir del cambio de gobierno.
Seguimos en la conversación con el doctor Bernardo Arévalo, presidente electo luego de las elecciones de este domingo que le dieron 65% del electorado, 2.4 millones de votos en esta segunda vuelta, ¿verdad? Efectivamente. Doctor, hablábamos un poco de simbolismos ahorita en el corte comercial. ¿Qué símbolo va a recuperar usted de la presidencia de la República? Bueno, mire, nosotros, yo siempre pensé que la sede de gobierno debía seguir siendo el Palacio Nacional. Y creo que es necesario regresar a la sede de gobierno al Palacio Nacional. ¿Regresar los ministerios? No, los ministerios no, pero la presidencia, la vicepresidencia, las secretarías de la presidencia, creo que es importante recuperarlo como sede de gobierno. La mayoría de países del mundo tienen precisamente eso, las sedes de gobierno no se mudan, son centros simbólicos, icónicos en el desarrollo del país. ¿Qué va a pasar con Casa Presidencial? Estamos haciendo una evaluación de ver su nivel de habitabilidad, en qué condiciones está, qué tipo de reformas requiere, se han convertido en oficinas, no sabemos si eso es posible revertirlo o no, pero estamos analizando el tema porque creemos que es fundamental. Es lo Digamos, mismo. ¿usted piensa vivir en Casa Presidencial? Si las condiciones lo permiten, posiblemente sí. ¿Se le hace práctico? Mire, más que práctico, creo que es importante tener a los funcionarios públicos habitando los espacios públicos designados para eso. En Inglaterra el primer ministro se mueve a Downing se mueve a Downing Street independientemente de que tenga una casa, un castillo o en donde vive. Hay algo simbólico alrededor de esa dirección, Downing 10, la Casa Blanca, y los palacios alrededor del tema, las sedes de gobierno. Entonces creo que tenemos que recuperar ese sentido de institucionalidad en el país. Bien, ahora hablando de todo un poco, doctor, y recordando algunos puntos que usted mencionó en las entrevistas en las que participó con nosotros como candidato, en el combate al narcotráfico, que es un tema sensible para el país y muy importante. Usted habló que uno de los caminos era despenalizar la marihuana. ¿Sigue en pie eso? Mire, de hecho, la marihuana ya está despenalizada para uso terapéutico. Pero usted comentó que hacía falta un reglamento y algo más. Claro, ¿Usted lo va a tomar nosotros como vamos a parte de sacar su el reglamento, por supuesto que sí. Nosotros vamos a sacar el reglamento para regular ese uso. Ya es legal. Lo único que al no estar regulado se convierte en un problema y en un foco. Perdón, tengo que preguntarle algo importante de la coyuntura diplomática guatemalteca. Hoy el Parlacén retira a la República de China en Taiwán como observador del Parlamento Centroamericano e incluye a la República Popular de China. ¿Qué piensa de eso? ¿Hay alguna forma, o Guatemala sigue siendo un socio de Taiwán? ¿Lo revertiría? ¿Cómo lo ve? Mire, nosotros, un gobierno no puede revertir una decisión que es tomada colectivamente. Y esa es una decisión colectiva que además ha sido tomada democráticamente, nosotros no podemos revertir. Lo que nosotros podemos hacer es mantener nuestros vínculos con Taiwán, con el gobierno de Taiwán, al mismo tiempo que desarrollamos y ampliamos los vínculos con la República Popular. Es decir, ¿ustedes van a tener más apertura con China? Nosotros creemos que, por ejemplo, China nosotros somos el principal socio comercial de China, de la República de China en Centroamérica. Y creemos que hay espacio para crecer y desarrollarse. Le voy a hacer la pregunta de otra manera, de cómo están las cosas actualmente, de la relación con Taiwán, ¿cómo cambiaría su gobierno con China? Nosotros vamos a tener una serie de contactos para ir ampliando las relaciones consulares, las relaciones económicas. Doctor, perdón, lo tengo que interrumpir porque ya estamos por terminar y creo que es valioso que le hable a sus votantes y a los guatemaltecos en general para saber qué deben esperar de usted en este periodo de aquí al 14 de enero, por favor. Bueno, a los televidentes, muy buenas noches. No solo a los votantes que votaron por mí, sino todos los votantes y a todos los ciudadanos a quienes no votaron. Es importante que tengamos en cuenta la importancia del proceso que estamos viviendo. Es un proceso electoral que lo que está marcando es la posibilidad de recuperar y retomar instituciones públicas.
Nosotros, con la doctora Karina Herrera y con el equipo del Movimiento Semilla, estamos ya en el proceso de preparación del gobierno que asumiremos en el 14 de enero. Lo haremos a partir del voto de confianza que se nos dio sobre la base de un plan de gobierno que ustedes conocen, pero lo haremos además en el marco del diálogo con los distintos sectores para ir empezando a crear esas condiciones de una nueva gobernabilidad en donde la sociedad pueda participar más activamente. Doctora, le agradezco mucho su participación aquí en Noticiero Guatevisión. La invitación siempre va a estar. Creo que es importante que los funcionarios tengan espacios para hablar con los periodistas y con los guatemaltecos y con la audiencia, y hemos venido perdiendo esto gradualmente en los últimos años, así que a partir del 14 de enero creo que también es bueno tener estos espacios de conversación, ¿no? Esa es nuestra intención. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, también muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Vamos a una pausa comercial.